¿Qué tal, senador? Buenas noches. Buenas noches. Un gustazo estar con ustedes aquí. ¿Todo bien? Bienvenido. Bueno, bien. fantástico. ¿Cuántas cosas para hablar, no? Hay mucho de qué hablar y hay mucha lluvia por esperar. Porque estamos sí. en la tercera sequía, el Uruguay necesita agua. Pero bueno, las gotitas estas no nos van a ayudar. Estás hablando muchísimo del campo en los últimos tiempos, Pacha. Y bueno, porque es un tema... ¿Te estás interiorizando en el campo? Sí, por varias razones. Primero porque estoy en la Comisión de Ganadería del Senado. Bien. Entonces eso obliga. Yo integro 4 comisiones permanentes del Senado, que es Defensa Nacional, Ganadería, Industria y Turismo y Hacienda. El diputados uno tiene una sola comisión permanente. Yo vengo del lado de Hacienda, vengo trabajando en rendiciones de cuentas desde que estoy en el Parlamento, pero ahora, bueno, he diversificado. Y además estamos en un momento de emergencia. Interesante. Pero además del momento de emergencia, estamos en un momento en donde todas las agencias internacionales dicen que la población mundial va a seguir creciendo y la atención con respecto a la sustentabilidad de los sectores productivos es clave, y eso es con tecnología, con innovación, y bueno, ahí hay mucho para hacer. Según parece, vamos a ir a contramano nosotros, sí. En descenso de la población. Vamos a los grandes temas. Eso hace tiempo. Bueno, Sánchez, mañana va a ingresar al Parlamento el proyecto de la reforma de seguridad social. El presidente de la República dijo que era un proyecto perfectible. ¿Se van a hacer aportes? ¿El Frente Amplio va a plantear ideas? Sí, por supuesto. A ver, nosotros partimos de la base de que es necesario reformar la seguridad social. Hay que darle sustentabilidad. El Uruguay tiene un problema estructural, ¿no? Porque en definitiva nosotros tenemos un proceso de envejecimiento de nuestra población que es una buena noticia. Tensiona las cuentas públicas, pero es una buena noticia. Quiere decir que los uruguayos vivimos más, que tenemos más salud, ¿verdad? Ahora, eso después termina tensionando los presupuestos públicos y hay que tratar de mejorar, porque hay muchas inequidades, hay dificultades, y ahí hay que discutir entonces cómo se encara. De hecho, en nuestro programa de gobierno estaba planteada la idea de una reforma de la seguridad social. Acá estamos hablando de una reforma previsional, en realidad, porque la seguridad social es mucho más amplia. Bueno, sí. Estamos hablando de las jubilaciones y pensiones, pero que es necesario e importante hacerlo. Nosotros lo vamos a hacer. El Frente Amplio tomó una decisión en su momento frente al borrador que había presentado. De hecho, el presidente de la República fue al local, a nuestra sede partidaria, a presentar el borrador. Pero bueno, todos los partidos de la coalición estaban debatiendo en definitiva y haciendo aportes. Bueno, hoy hay un proyecto del gobierno que va a ingresar al Parlamento, y en el Parlamento tendremos que dar el debate democrático, por supuesto, y a partir de allí hacer aportes y dar nuestra visión con respecto a los temas que hacen a la seguridad social. El presidente dijo recién en conferencia de prensa con otros ministros que quien quiere ser gobierno en el 2025 quiere que se vote en el Parlamento este proyecto. Sí, hay que votar. Le pasa que el problema es qué reforma se hace, ¿no? Primero, aquí me parece que hay 2 o 3 elementos que son importantes. Esta es una reforma que cuando uno la mira va a empezar a aplicarse dentro de bastante tiempo, ¿no? Sí. Entonces, el primer elemento que yo creo que es lo que está planteando el gobierno era el sentido de la urgencia. Es un sentido de la urgencia mirado a largo plazo. Es urgente modificar la reforma, hacer la reforma, pero no porque estemos ahogados hoy en esa situación, y de hecho la propuesta que hace el gobierno demuestra que no estamos enfrente al precipicio, digamos, ¿no? Se había comprometido el gobierno, ¿no? Quieren evitar que lo que quieren hacer es que se corte el aumento permanente del déficit. No, sin lugar a dudas. Y verdad que se planteó en la campaña electoral. Es cierto que el gobierno planteó no cambiar las reglas de juego para nadie. De hecho, el propio presidente planteó de que en su propuesta en campaña electoral no se le iba a modificar las condiciones a ninguno de los que estaban actualmente trabajando. Cierto. El proyecto que se presenta no respeta de alguna manera ese compromiso electoral, sino que en realidad hay algunos que van a ser objeto de esta reforma y por tanto se le van a cambiar y los que nacieron después del 73. Está bien. Que hoy están trabajando, es decir, los cuarentones. Pero si no sería inviable, tendría que ser los que empiezan a trabajar. Era el 67 originalmente. Sí, será inviable o no. Yo lo que digo, simplemente lo que marco es, el presidente en campaña electoral dijo, no le vamos a modificar a ninguno de los que está trabajando hoy, ¿no? Luego, el trabajo que llevó adelante, digamos, ahora es un detalle, ¿no? Bueno, es un detalle menor. Cuando en campaña electoral tú decís, no le voy a cambiar a nadie que tiene más de 18 años y está trabajando hoy y va a tener las mismas reglas ahora. Y bueno, y ahora, en realidad, eso no es así. Bueno, es un detalle menor. Claro. Según como se considere, pero está bien. Lo siguiente, el Frente tiene varias posibilidades. Ahora sí tiene el proyecto. Puede decir no a rajatabla,
puedo decir que me parece que es la postura que está planteando usted. Vamos a negociar, capaz que se puede mejorar. Pero lo que yo le pregunto, hay algunas posturas maximalistas que dicen hay que eliminar las AFAP. ¿Usted está de acuerdo con eso de eliminar las AFAP? Bien, acá hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el sistema de capitalización individual. Nosotros veníamos de un sistema de reparto puro, ¿verdad? Es decir, lo que se llama el sistema solidario, el pilar solidario, y de reparto, que es la vieja caja, que uno no puede volver porque la relación activo-pasivo claramente es deficitaria, entonces no va a haber un sistema de reparto. Las AFAP se instalaron en el Uruguay en la década del 90, generaron el sistema de capitalización individual. Yo tengo fuertes críticas a ese mixto, sistema. ¿no? Sí. Sí, queda mixto, obviamente, pero tengo fuertes críticas, porque por ejemplo, las AFAP privadas actúan, manejan nuestro dinero, lo invierten, el dinero de los que están afiliados a la AFAP, lo invierten, obtienen una rentabilidad, pero resulta que cuando hay que pagar las jubilaciones, esas mismas empresas que tienen aseguradoras no aseguran a nadie, solo lo hace el Estado. Entonces, las AFAP, el BPS les recauda y no les cobra por recaudar. Obtiene ese dinero, un alto porcentaje de ese dinero se invierte en títulos públicos, otro se invierte, se diversifica, por supuesto, obtiene esa rentabilidad y cuando las personas se van a jubilar se tiene que hacer cargo de vuelta al Estado, el Banco de Seguro del Estado. Entonces, desde mi punto de vista esto hay que discutirlo porque no es bueno que se cree un sistema mixto en donde las empresas privadas solo se instalan en la parte más rentable y después que se arregle el Estado. No eliminarlas, pero sí discutir cómo mejorarlas, digamos. Sí, exigir cómo se va a mejorar, cómo se va a modificar, cuáles son las ganancias que se tienen, de qué manera se van a hacer. Bueno, ahí hay una discusión abierta, eso en el Frente Amplio es un debate. Y el presidente dijo hoy, perdón, sí. Diego, el presidente dijo hoy que a propósito del riesgo político, ¿no? Hoy de alguna manera cambió su enfoque en la calle, porque yo le había escuchado decir que él asumía el riesgo político que conllevaba esta reforma. Hoy cambió un poco el discurso y dijo concretamente que el riesgo político lo tienen aquellos que de alguna manera van a rechazar la ley. Se siente fuerte, se ve el presidente. Se siente fuerte el presidente. Está fuerte, en realidad está fuerte se siente fuerte. En la consideración según las encuestas, ¿no? Dijo concretamente, cada uno asumirá si tiene responsabilidad o no y acompañará con acciones o se quedarán diagnósticos como los 15 años pasados. En los 15 años pasados se hicieron muchísimas cosas, no solo diagnóstico, y de hecho se mejoró sustantivamente la porción de la población que lamentablemente con la reforma del 90 se quedaba sin jubilación. Y muchos de los cambios que se hicieron en seguridad social en el periodo pasado respondieron justamente a la situación de muchas personas, particularmente las mujeres, que quedaban afuera y que se generaron una serie de mecanismos, por ejemplo, a partir de tener hijos, tener la posibilidad de bonificación de un año. Se hizo una reforma de la seguridad social militar, si se quiere, de la caja militar. Lamentablemente no contó con los votos de ningún partido actualmente del gobierno cuando se hizo esa reforma, que es una de las cajas que es más deficitaria, ¿no? Porque tiene una relación de déficit importante en términos a los que asiste. En la izquierda se criticaba que esa reforma de la caja militar era demasiada blanda, entre comillas, porque no lograba suturar todo el déficit fiscal, de la caja, pero no contamos con un solo voto de los que hoy son gobierno, ¿no? Entonces, nosotros vamos a acompañar aquellas cosas que entendamos que sean buenas para la gente y para el país. Y lo vamos a hacer con absoluta libertad y vamos a proponer modificaciones a las cosas que entendemos que tienen que estar bien. Y acá tiene que haber una cuestión clara. Parte de esta reforma le está planteando a los uruguayos trabajar más años. Nosotros decimos, está bien, puede ser, los cambios en el empleo, los cambios que generan en el mundo, por supuesto, los parámetros hay que cambiarlos. Ahora, si van a trabajar más años los uruguayos, tendrán que tener una mejor jubilación. En la formulación inicial, en realidad las personas iban a trabajar más años y iban a tener una jubilación menor. Pareciera ser que no es mucho negocio para la gente. Los empresarios también van a poner más años, ¿eh? Por eso es lo que hay que hacer, pero hay que discutir justamente muchas inequidades en el financiamiento, incluso que tiene la... Te voy a poner un ejemplo para entrar en el debate. Nosotros en el Uruguay tenemos el concepto de que el cuentapropista, es decir, es aquel trabajador, viene de la década del 90, ¿no? Tercerizado, precarizado. Las unipersonales. Las unipersonales, ¿verdad? Ese trabajador aporta por un ficto, ¿verdad? Porque se parte de la base de que estamos hablando de trabajos poco más no calificados, de bajos ingresos. Ahora, el mundo ha cambiado muchísimo con el cambio tecnológico. Hay mucha gente con unipersonales. Es lo que te estoy diciendo. Todo el trabajo de software
básicamente muchas veces son unipersonales. Todo el trabajo de servicios no tradicionales, que además tienen muchas veces, trabajan para el mundo y muchos ingresos, aportan como cuentapropista. Y cuando uno mira, el aporte es un aporte ficto. Entonces tenemos trabajadores que tienen salario de 15.000, 20.000 pesos que aportan por un ficto y trabajadores que ganan más de 90.000 pesos que aportan el mismo ficto, para poner un ejemplo. Porque en realidad el mundo del trabajo ha cambiado, hoy hay una dinámica distinta, entonces hay que poner arriba de la mesa de esta reforma también los cambios que hacen al mundo del trabajo y lo que se está generando con las plataformas, entonces eso hay que incorporarlo de alguna manera. Discusión entonces, pero ¿sabe que el que aporta por un ficto ganando más después se jubila muy mal? Se jubila mal. Pero es parte de los problemas que tenemos. Exactamente. Pero así también como tenés la intermitencia en el trabajo. A los que éramos cincuentones. ¿Sabe cómo? Claro. Sánchez, el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, dijo que no se va a amputar la posibilidad, o el partido no se amputa la posibilidad de salir a juntar firmas para digamos, derogar lo que sería una ley. ¿Ustedes acompañarían, se amputarían esa posibilidad o no? Yo voy a discutir la ley en el Parlamento. ¿Pero se amputa la posibilidad o no? No, voy a discutir la ley en el Parlamento, voy a debatir, voy a hacer aportes en el Parlamento y el resultado del debate parlamentario, ahí evaluaré si requiere o no requiere generar otras iniciativas, pero antes de tener la piel del oso no se puede vender. Bien. O sea que, tema, ¿no? Entonces me quedo que todavía eso no lo tienen descartado. O sea, salir a juntar firmas no está descartado. Yo entiendo la respuesta. Es un instrumento que existe. Ahora, yo tengo la etapa de discutir en el Parlamento hoy un proyecto, ahora sí, del gobierno, ¿no? Porque hasta ahora teníamos un proyecto que había surgido, por supuesto, del gobierno, pero que no contaba con el apoyo o le faltaba de alguna manera. Hoy el gobierno tiene un proyecto de ley. Yo voy a discutir ese proyecto de ley. Voy a debatir ese proyecto de ley. Voy a ver cómo le hago cambios a ese proyecto de ley, las cosas que me parece que están mal y que puede mejorarse. Y después de ese resultado haré una evaluación, no antes. Bien. ¿Qué seguimiento se viene haciendo el caso Astesiano? ¿Qué balance se hace después de la comparecencia de Heber y qué medidas se evalúan? Y la aparición de todas esas otras denuncias del pasado. Exacto, también. Bueno, acá hay que separar, digamos, los tantos, ¿no? Se hicieron muchas denuncias del pasado que lamentablemente no tienen mucho asidero. El ministro Heber fue y dijo una serie de cosas. No eran ciertas. No eran ciertas. Fíjese, se habló de una persona que era homicida, que era custodio de en la presidencia de Mujica, y resulta que esa persona cometió un feminicidio posteriormente a haber sido custodio. Lo hizo en el 2017. Es terrible, pero no era custodio cuando cometió ese delito. Se habló de una persona vinculada al narcotráfico, así lo dijo él. Más de una dijo, ¿no? Sí, pero se habló de esa persona. Habló de 12 personas, ¿no? No. Con respecto a lo que tiene que ver con estupefacientes, se hablaba de una persona que cuando tenía 18 años en el 2002, lo encontraron con unos porros y lo procesaron sin prisión. El juez, porque era para consumo personal, pero después lo mandó a hacer tareas comunitarias. Entonces, cuando uno dice, bueno, había un custodio de Mujica vinculado a el narcotráfico. Había otros casos, Pacho, había otros casos, independientemente de esos que están bien señalados. No, yo te señalo otro más. Aclarás y todo eso. ¿Había otros casos en los que existían antecedentes, sí o no? Sí, pero estos antecedentes que estoy haciendo referencia fueron después de ser custodio. Entiendo perfecto. Entonces, lo que vos me decís, estos custodios, y después incluso se manejó, bueno saberlo, además. Incluso se manejó el caso del jefe de la seguridad presidencial de Mujica, que en realidad los antecedentes que se borraron de esa persona son los antecedentes que son del periodo de facto, porque hay una ley de amnistía. Fue preso político y por tanto los antecedentes que tenía justamente en la dictadura se borraron por una ley, entonces no hay ninguna situación ahí. Pero además de esa situación, aquí lo que existe es lo que no existió antes. Esta banda, al parecer, opera desde el 2013 en el Uruguay, ¿verdad? Generando estas cosas. ¿Qué logró esta banda con una mala decisión del gobierno? Y bueno, logró tener a una persona dentro de la torre ejecutiva, ¿no? Una persona nada que, más ni menos. Claro, que además funcionaba con la mano derecha del presidente en el sentido de estar muy cerca del presidente y así se presentaba esta persona, ¿no? El gobierno vino a la Comisión General y nos dijo que no era el jefe de seguridad presidencial. Mostraron un documento. Sí, yo le mostré otros. Porque había, sí, pero decía el jefe de la delegación presidencial. Pero la designación no. Mire que esto yo creo que es
un detalle menor. No, puede ser mucho más grave. Es un agravante para Astesiano que se presentaba con un cargo que no tenía en todo caso, ¿no? Está bien, eso es una No, agravante. pero ¿por qué puede ser más pero grave? yo le voy a decir, puede ser muchísimo más grave. Porque, a ver, a mí me dicen, bueno, sí, Astesiano se presentaba, pues hizo hacer unas tarjetas y tenía un carnet y él decía que era, pero no era. Bueno, yo presenté un documento en el cual Astesiano sancionó por 15 días al subjefe de la Guardia Presidencial, un comisario mayor. Entonces, Astesiano era el jefe. Actuaba como jefe, sancionaba a los funcionarios Quizás de jerarquía. actuaba como jefe, pero vio que el nombramiento oficial en marzo no era él. Está muy bien, pero ¿cómo hizo para sancionar a un comisario Por eso digo, mayor que es el segundo al mando? Actuaba. Bueno, pero es un funcionario público, quiere decir que tenía potestades para hacerlo, ¿no? Entonces, y hay una cosa más extraña todavía. Nosotros hicimos un pedido de informes en el 2020 sobre Astesiano, no nos contestaron, ¿verdad? Y el decreto... ¿2020? Sí, en el 2020. En el 2020, es decir, hace 2 años. Hace 2 años. Ustedes ya tenían la información en el 2020. A nosotros nos llegó cierta información. De hecho es así, el caso Astesiano, ¿cómo surge? Hay un pedido de informe de la bancada del Frente Amplio en el 2020, a partir de ciertos rumores que había sobre las anotaciones de Astesiano. Posteriormente a ese pedido de informes, es la primera nota de prensa que hace Caras y Caretas, que hace referencia al pedido de informes y habla de los antecedentes de Astesiano en el 2020. Presidencia nunca nos contestó. Nunca, hasta el día de hoy. ¿Por qué no lo denunciaron antes? Es una Lo pregunta que se denunciamos, hacía hoy Pablo ¿no? Iturralde. Lo hemos denunciado. Creo que Lo se hemos mete en denunciado. búsqueda también algo. Sí, pero nosotros lo hemos denunciado. Salió A ver, en la diaria. ¿sí? En Sarandí, la diaria, Caras y Caretas. Claro, y eso salió de las pero le voy a decir algo más extraño de este caso. La resolución de designación de Astesiano no está publicada en la página de Presidencia. Sí está publicada la destitución. Ahora, Entonces, es extraño ¿qué imaginan que en ustedes? esta discusión que tenemos, si era jefe, no era jefe, si actuaba como jefe, si sancionaba a funcionarios, que justo la designación de Astesiano no estaba. Y el prosecretario Ferrés, yo le solicité en la Comisión General que repartiera en la Comisión General, ¿verdad?, la resolución por el cual se designaba. ¿qué Y no lo hizo, imaginan? y no lo hizo. ¿Qué imaginan No lo ustedes, Pacha, que pasó? Porque Yo lo que imagino es que mí es decir, yo lo que siento en un círculo reducido, yo no puedo hablar por toda la gente, pero que mucha gente se pregunta, ¿cómo fue que no le dijeron al presidente esto? Le ¿Qué dijeron. fue lo que pasó? Que nadie le dijo esto. No, le dijeron. Ahora hay una versión de que estaba conectado con la barra brava de un equipo grande. Que hay varias versiones porque la fiscal no ha hecho Depende, expresiones. porque es un equipo grande, puede ser cualquiera de los dos. No, Bueno, lo sí, digo- sí, lo está digo- bien, está bien. Sí, fue Entonces, parte de la seguridad de Peñarol entonces, y también fue custodio de la calle Herrera. bueno, Chofer, ¿qué piensan? ¿Qué Chofer de Abreu. imaginan? ¿Ustedes han investigado esto? Por supuesto, estamos investigando en la medida de nuestras posibilidades. Hemos hecho ahora un conjunto. Todas las cosas que a mí no me respondieron en la Comisión General, las acabo de hacer pedidos de informe. Y algunas de las cosas que respondió el gobierno también hice pedidos de informe. Porque una cosa es en el discurso decir algo y después ponerle la firma y demostrar documentos, porque uno tiene que afirmarlo con documentos. Garcé en la Comisión General dijo que Álvaro. antes de asumir el cargo se reunió con el presidente de la República y le dijo la información que él tenía sobre Astesiano, porque le había llegado información y se la dijo. Entonces, yo Pero lo que esa quiero era acá- de anotaciones, ¿no? Creo. Sí, creo. sí, no aclaró de cuál era, dijo que él tenía información, él no vio la cuestión de los antecedentes. Es más, te voy a decir, el Ministerio del Interior no cumplió con el decreto. Presidencia le solicita los antecedentes de Astesiano. Hay un decreto que establece claramente cómo se procede en el caso de información de antecedentes de cualquier persona. Los antecedentes de cualquier persona están en la policía científica. Y la policía científica tiene que informarlo a una autoridad policial o a cualquier autoridad competente. Y lo debe hacer por escrito. Bueno, no se consultó a policía científica para tener los antecedentes de Astesiano. Entonces, este caso, el caso Astesiano, demuestra mucha impericia o negligencia del gobierno. Porque se sabía quién era, las características que tenía. Uno puede cometer un delito en determinado momento y eso no lo condena para siempre. Ahora, Astesiano estuvo vinculado al delito 24/7 y no podría estar en ese lugar. Y es muy relevante el tema del jefe de seguridad porque aquí involucra problemas de seguridad nacional. Porque el jefe de la seguridad presidencial le puede solicitar al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, toda la información que requiera. Si el presidente de la República va a ir, por ejemplo, a donde están los depósitos de armamento de las Fuerzas Armadas,
Él le puede pedir los planos, le puede pedir los planes de contingencia frente a atentados. Ahí hay mucha información muy valiosa para el crimen organizado. Por eso es relevante definir esta situación. Y lo que es más grave es que si no era jefe, actuaba como jefe y sancionaba a funcionarios, y los jerarcas públicos, el prosecretario de la República permitió que alguien que no era jefe sancionara a un funcionario público por 15 días, estamos frente a una falta gravísima. Sánchez, ¿no? Después de la comparecencia, creo que tú mismo dijiste que tuvieron poco tiempo para preparar la instancia porque enseguida aceptaron ir. Sí, salimos de la rendición de cuentas y entramos. ¿Y pudieron revelar más información importante después de la comparecencia? ¿Algo que no estuviera arriba de la mesa ese día? Pues yo creo que hubo alguna información importante. Digo ustedes, ¿no? Poca, ¿vos decís en la comparecencia misma? No, posterior a la comparecencia. Bueno, van surgiendo nuevos elementos, ¿no? Digo, pues salen muchas cosas de fiscalía, ¿no? Sí, pero van surgiendo nuevos elementos. A mí me han llegado muchos rumores también, ¿no? En esto uno va llegando a información y tiene que empezar a descartar, ¿no? Y algunas cosas estamos chequeando y hay novedades en este caso. ¿Tipo? Que tiene que ver, bueno, yo todavía no tengo todos los elementos, pero sí tengo ya no solo indicios, sino otros elementos que tienen que ver con algunas formas de proceder de Astesiano y algunas acciones de Astesiano que no están solo relacionadas con el tema pasaporte. ¿Astesiano era la cabeza? ¿Era la cabeza de...? No, Astesiano era uno que estaba ahí. ¿Se habla de espionaje? Bueno, se habla de que puede haber algunos funcionarios de la inteligencia rusa involucrados. Y de hecho hay otro tema, que nosotros hicimos un pedido de informe porque ingresaron 2 rusos que se casaron luego en el Chuy, es bastante extraño, se casaron en un supermercado, hoy no se sabe el paradero de esas personas, pero esas personas entraron cuando las fronteras estaban cerradas a partir de una resolución del secretario de Presidencia que autorizó su ingreso. Senador, se nos va el tiempo. Bueno, pero ahí hay un temita. Un montón de temas, pero le quiero hacer una pregunta más y ya tiene nota de este tema. ¿Cómo se concilia esto con la encuesta de equipos? Bueno, puede creer más o menos, es una encuesta muy seria, ¿no? Posterior a todo eso, en la cual se esperaba que tuviera un impacto y él sube 2 puntos de apoyo y baja a la gente, y la pregunta de la gente común y corriente más allá del militante, ¿le impacta esto? ¿Usted cómo explica eso, digamos? Yo no me peleo con las encuestas. No trabajo tampoco para modificar las encuestas y la imagen del presidente en este caso. Creo que lo que trabajo es por la verdad y porque hay un hecho grave en el Estado uruguayo y lo que tenemos que hacer es actuar. La encuesta a la que se hace referencia cerró el 8 de octubre. O sea, había una parte, de hecho no estuvo la Comisión General ni estuvo, digamos, todo el periodo donde más se habló de Astesiano, de alguna manera, más allá de que porque en realidad la encuesta cayó justo cuando agarraron a Astesiano, ¿no? En un momento que empezó a salir mucha información y luego empezó a surgir un conjunto de elementos distintos. Bien, veremos en las próximas encuestas. A mí me parece que acá el hecho grave es que hay una decisión del gobierno, se actuó con negligencia, se conocía las características de esta persona, se la puso en un lugar muy sensible y estratégico y a partir de ahí le dimos al crimen organizado la posibilidad de estar en el piso 4 de la torre ejecutiva. Y eso es gravísimo para el Uruguay y para el mundo, porque el mundo nos ve como un país serio y a nosotros, a todos, nos da vergüenza ver titulares en el mundo diciendo, bueno, el crimen organizado en la presidencia de la República, ¿no? Porque así los titularon en el mundo. Entonces, esas cosas tenemos que trabajar ¿para qué? Para llegar al hueso del asunto y ver si efectivamente lo que hay arriba de la mesa, que son quienes colaboraban con Astesiano en puestos estratégicos en la Cancillería del Ministerio del Interior, tenemos que llegar a esas figuras personas. Públicas es mencionado que pueden aparecer en esta investigación. Camila. Sobre el final, Sánchez, otra de las reformas es la reforma educativa. Hasta ahora los sindicatos han marcado la oposición. ¿Cuál es la postura del frente? Bueno, en un minuto es casi imposible hacer referencia a eso. Yo lo que digo es... Un titular. Bueno, no, el titular es muy difícil hacer una reforma en contra de la comunidad educativa. Pero le pasó al frente. Por eso, 15 años. Por eso se lo digo. ¿Y cómo se hace? Se lo digo por experiencia propia. Hacer una reforma en contra de la comunidad educativa es muy difícil, ¿no? Entonces, en realidad lo que precisamos es más diálogo. Y hay que contribuir al diálogo. Pero el frente Mujica dijo que no podía ser. Es el corporativismo que está triunfando. Mujica dijo cosas muy duras. Sí. Mujica dijo un montón de cosas duras, pero no creo que sea el corporativismo. Se hizo, se atravesó, digamos, la parte más dura. El año que viene arranca el nuevo marco curricular. De una forma le allanaron el camino de frente si se hace el gobierno en el 2025. ¿Le están allanando el camino de frente la reforma de seguridad social y la educación? No, a mí me interesa mucho más ver lograr efectivamente resultados en términos de calidad educativa, más allá de pensar, digamos, con la calculadora electoral. Y creo que ahí hay un enorme desafío. Hoy no tenemos una mejor educación, hoy tenemos dificultades en la educación y
la reforma curricular puede ser un componente, pero hay que incorporarle otras cosas, y me parece que en definitiva, además, no es lo único que se necesita, pero con docentes que se les recorta el salario va a ser más difícil tener una mejor educación. Pacha, la seguimos en otro momento. ¿Cómo no? Cuando ustedes lo dispongan, con micrófono y todo, siempre Con puntual. micrófono y todo, y sentado tiempo, ya desde claro. el comienzo. Gracias, senador.